Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a todos. Qué dicha que nos acompañan el día de hoy a nuestra casa en un Shabbat más, a poder alimentarnos espiritualmente y escuchar un mensaje del Señor para cada uno de nosotros. También bendiciones y un cordial saludo para todas las personas que nos ven a través de la plataforma de YouTube y a las personas también que nos van a observar más adelante en alguna de las prédicas que también están y estarán colgadas en el canal para que puedan vernos y seguir esta prédica, y así como todas las que tenemos también subidas en el canal. Aprovecho para invitarlos también a que las prédicas y los mensajes que tenemos en nuestras diferentes plataformas les puedan dar un like a los diferentes mensajes que siempre son del Señor para cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos los que vienen llegando también. Como es costumbre en nuestra casa, ¿verdad? Los invito a que nos podamos saludar entre todos los presentes que nos encontramos el día de hoy. Muy bien, continuamos. Siempre presentamos lo que es la información de nuestro ministerio, ¿verdad? Que es un ministerio Abba Padre, como las águilas. Tenemos nuestras diferentes formas de poderse comunicar con el ministerio, de que puedan buscarnos, de que puedan ver las diferentes prédicas, los diferentes mensajes que es un ministerio que viene dirigido por parte del Señor Jesucristo directamente y con mensajes por parte de Él hacia cada uno de nosotros. Tenemos nuestro correo electrónico, abapadre@gmail.com. También invitarlos a que busquen nuestro canal de YouTube, Ministerio Abba Padre como las Águilas. Tenemos también un número de WhatsApp para cualquier tipo de consulta, para estudios bíblicos, consultas bíblicas, lo que se requiera. También está el medio de comunicación como un WhatsApp. Y también tenemos nuestras cuentas en Instagram y nuestras cuentas en Facebook también, donde también los invito para que puedan buscarlos, que nos puedan buscar y ver los diferentes mensajes y videos que se postean en las diferentes plataformas. Para el día de hoy quería compartirles a ustedes un breve mensaje que el Señor puso en mi corazón, y es que nosotros los diferentes intercesores del ministerio hemos venido desarrollando o estudiando en este año un tema que es la sanación del alma, y quería compartirles hoy brevemente a todos los que están por aquí presentes y a los que nos ven también virtualmente un pequeño mensaje sobre lo que es sanando heridas y diferentes versículos bíblicos que vamos a verlos ahorita para poder entender la importancia y cómo podemos nosotros llegar a sanar y curar todas aquellas heridas que tenemos nosotros en el alma. Y es que todos tenemos un pasado, ¿verdad? Que afecta a nuestras almas, muchas veces heridas que nos han provocado personas, seres queridos, y también nosotros muchas veces hemos provocado heridas, aunque no nos demos cuenta, en otras personas. Y esto, aunque no queramos, inconscientemente afecta lo que es nuestras relaciones con las diferentes personas, y en su mayoría de forma negativa. Sabemos que estamos en un mundo caído, ¿verdad? Y es parte de lo que tenemos que nosotros convivir hasta que Jesucristo nos vayamos con Él, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que hacer conciencia de que todos tenemos diferentes tipos de cargas, diferentes tipos de heridas, un pasado, ¿verdad? Que es diferente para cada uno de nosotros. Sin embargo, eso puede provocar que inclusive muchas bendiciones puedan generar una barrera a que esas bendiciones lleguen hacia nosotros. Y lo bonito de esto es que debemos dejar que Jesús sea nuestro sanador. Este versículo que les comparto por acá y que también los invito a que lo puedan buscar en las Biblias es Isaías 53 del 4 al 5, que realmente es, creo que muy conocido por la mayoría de nosotros, pero normalmente ha sido conectado, por así decirlo, a una sanación física o una dolencia física como tal. Y lo que tenemos que interiorizar y saber y escudriñar es que Jesús viene a hacer una sanación completa en cada uno de nosotros, y no solamente de un aspecto físico, sino desde adentro también, desde nuestra alma. El versículo que lo voy a leer dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido, mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Jesús murió en la cruz no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para sanar nuestras heridas, darnos una salud completa y una sanidad integral. Él soportó este sufrimiento a causa del pecado de cada uno de nosotros, y ese castigo que Él llevó en la cruz debe de darnos paz en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque a través de Él hemos sido perdonados, se rompió el velo y hemos podido tener nuevamente una comunión con nuestro Padre. También debemos de saber que dentro de las heridas que muchos de nosotros tenemos, las personas tienen heridas en cuanto a afecciones físicas, de salud, muchas veces adicciones y ataduras. Sin embargo, el Señor Jesús, ¿verdad?, en su palabra, nos trae en Mateo 11, 28 al 30, que debemos de entregarle a Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras heridas, todo este pasado, todo eso que nos ata, porque Él quiere que se lo entreguemos a Él y que descansemos en Él. Él quiere hacer Jesús quiere hacer un proceso de transformación en cada uno de nosotros de forma completa e integral, pero solamente si le entregamos genuinamente nuestro corazón a Él es que lo podemos lograr. ¿Y cómo lograremos eso? ¿Y cómo lograremos esta sanidad? Bueno, solamente a través de la oración, del estudio de la palabra, de congregarnos y de tener una comunión y una relación con nuestro Señor Jesucristo. Él quiere ayudarnos a encontrar esa paz en cada uno de nosotros. El Salmo 62, del 1 al 2, en esta nueva versión internacional, dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, jamás caeré. Aquí podemos ver que debemos de tener paz en nuestro corazón siempre y cuando entreguemos todas nuestras preocupaciones a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder de poder sanar el alma, que Jesús murió no solamente para perdonarnos, sino también para sanar nuestras almas y librarnos. Tenemos que buscarlo a Él diariamente, como lo dice Juan 15, 5. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. El que permanece en Jesús y nosotros en Él, daremos mucho fruto, porque separados de Jesucristo nada podemos hacer. Tenemos que acercarnos cada día más a Él, buscarlo, para que Él pueda transformar nuestro pasado, cambiar nuestras heridas, sanarnos de forma integral. Y así, para finalizar, como dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busquemos diariamente al Señor Jesucristo con un corazón genuino y podremos ver el poder transformador de Él en cada uno de nuestras vidas. Bien, antes de iniciar con el mensaje y la prédica del día de hoy, vamos a dar una oración de inicio, todos juntos. Así que nos ponemos de pie. Señor Jesús, Padre Celestial, grande y misericordioso eres, Dios bendito y todopoderoso, nuestro Abba Padre. Gracias te damos por este día, Señor, que tú has creado, Padre Celestial. Un día lluvioso, Señor, que tú has predestinado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida que nos has dado, Señor, por la salud, por la sanidad, por la familia, por el techo, el trabajo, Señor, y porque tú estás en cada uno de nosotros y moras en nuestros corazones, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las personas que nos encontramos aquí físicamente, Señor, y a todas las personas también que nos ven y nos escuchan de forma virtual, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, Señor. Gracias porque tú estás transformando nuestros corazones, Señor, nuestras vidas, y acompáñanos, Padre Celestial, en este camino, Señor, de la santificación, Padre Celestial, para poder llegar a parecernos cada día más a ti, Señor. Queremos seguirte, Señor, y ayúdanos a seguir con un corazón genuino, Señor, a buscarte diariamente, a escudriñar tu palabra, Señor Jesús, que sea nuestro manual de vida, Señor, que a través de tus enseñanzas, de tus decretos, de tus leyes, de tus mandamientos, Señor, que los podamos grabar en nuestras mentes, en nuestros corazones y ponerlos en práctica, Señor, cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, Señor, y que esa sea nuestra forma de vivir, Padre Santo. Que nuestra forma de vivir sea agradable a ti, Señor, conforme a tus mandamientos, estatutos, y que sea un olor fragante para ti, Padre Celestial. Ponemos en tu presencia, Señor, esta prédica y el mensaje del día de hoy, Señor. Bendecimos a nuestro pastor Fabricio, Padre Celestial, para que lo guíes y que el Espíritu Santo, Señor,
hable a través de él y que el mensaje que tiene preparado para nosotros, Señor, sea un mensaje que llegue a nuestros corazones, Señor Jesús, que lo podamos aplicar en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor Padre Celestial. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga. Gloria a Dios por ese mensaje de Esteban, ¿verdad? Acerca de la sanidad, de las heridas. El día de hoy le damos gracias a Dios por el privilegio de poder tener un lugar donde congregarnos, ¿verdad? Juntos como hermanos. La Biblia dice que congregarse es un mandamiento y que no tenemos que dejar de congregarnos porque recibimos alimento espiritual y también, como lo hemos visto en prédicas anteriores, el Señor reparte regalos a los presentes, ¿verdad? Entonces es bendición para todos. Vamos a orar juntos. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tarde de este sábado, Señor, 9 de noviembre, semana 45 de este año 2024. Te damos las gracias, Señor, por la bondad que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has revelado al Señor Jesucristo a través de la Escritura. En esta tarde, Señor, te pedimos que todo lo que hagamos y digamos acá, Señor, en esta reunión de tu iglesia, Señor, que somos las personas que hemos decidido, Señor, entregarte, Señor, espíritu, alma y cuerpo a ti, Señor, y confesarte como nuestro único Dios y Salvador. Te pedimos, Padre del cielo, que tu presencia manifiesta esté aquí, Señor, a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre del cielo, porque eres bueno con nosotros, porque nos has cuidado y nos cuidas. Tenemos salud, hay cobija, hay sustento, hay abrigo y lo más importante, Señor, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Yo en lo personal muero al yo, Señor, en esta tarde declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pido que pongas palabras de sabiduría en mi boca y que el mensaje de hoy, Señor, sea claro y conciso y que seas tú el que lo des, Señor, para todos nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos también, Señor, que mientras recibimos la palabra, que el Espíritu Santo nos ministre a todos, que haya sanidad, Señor, como lo dice Esteban ahora al inicio, Señor, que tú nos sanes física, emocionalmente, Señor, de toda herida, de todos pensamientos, Señor, que invaden a veces nuestra mente, que no vienen de ti, también de emociones desordenadas, de todo enojo, rencor, iras, contiendas, preocupación, ansiedad, angustia, temor, incredulidad, todo eso venimos despojándolo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos, Padre, que todos podamos tener, Señor, la mente en este lugar y en el mensaje en esta tarde. En el nombre de Jesús, así te lo estamos pidiendo, Señor. Amén y amén. Ok. Bueno. El día de hoy, el Señor nos ha puesto este título, dice mi primer amor, ¿verdad? Muchas personas cuando estábamos pidiéndole al Señor la revelación de lo que Él quería que hoy viéramos, el que diga mi primer amor y no el primer amor, es porque cuando uno lo lee de esa manera, es como un autoanálisis, ¿verdad? Y algunas personas empiezan a recordar eventos de la vida personal, de cuándo fue la primera vez que uno sintió alguna emoción hacia una persona, ¿verdad? Hablando en el sentido de que la Biblia describe que está el amor, ¿verdad? De un padre hacia un hijo, de un hermano hacia otro, de un hombre hacia una mujer, ¿verdad? Que ese es otro tipo de amor en el sentido de relación de pareja. Y en la filmina, la primera, mi primer amor, y estando la cruz ahí, ¿verdad? En la primera filmina, es porque vamos primero a definir cuál es el concepto bíblico de amor, porque el mundo sin Dios ha dañado esa definición de amor, ¿verdad? Para algunas personas, amor es lujuria, eso no es lo que dice la Biblia.
Amor es control, es dominio, es dar a cambio de otra cosa. Y vamos a explorar el concepto del amor que Dios nos tiene a nosotros, sus hijos, y en realidad la Biblia dice que todo el mundo, ¿verdad? La cruz como un instrumento de muerte, porque es un instrumento de muerte, ahora lo vamos a ver, que desde el Antiguo Testamento está mencionado de que el Señor, cuando se encarnara en un ser humano, iba a morir en una cruz, y una cruz, ¿verdad?, tiene una particularidad que ahora vamos a ver, y no es una casualidad que tenga un horcón vertical y otro horizontal, ¿verdad? En esta definición de Primera de Juan 4, del 9 al 10, vamos a empezar primero con un versículo que define cómo fue o cómo es que Dios nos ha demostrado a nosotros el amor que nos tiene. Y la Biblia dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Si nos vamos a Génesis, la primera señal de que Dios nos ama es que nos creó a su imagen y semejanza. Tuvo la idea de crearnos a nosotros a su imagen y semejanza. Ya desde ahí, ¿verdad?, es una premisa de que para Él nosotros somos importantes. Porque no todos los seres creados por Dios están creados a su imagen y semejanza. Ni siquiera algunos ángeles que podemos leer en el libro de Ezequiel, ¿verdad?, que habla de querubines que tienen 6 alas, 4 rostros, etcétera, ¿verdad? No son iguales físicamente a nosotros, por lo menos esos, ¿verdad?, los querubines. Y dice que Dios demostró su amor para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Es una definición. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo que hoy vamos a investigar con la Escritura es si genuinamente uno tiene frutos o evidencia de que amamos a Dios. Porque el amor a Dios de nosotros hacia Él se demuestra con la obediencia y también escogiéndolo a Él voluntariamente, cosa que es parte, ¿verdad?, del amor. El amor no puede ser forzado, no puede ser coaccionado, y hay versículo, ¿verdad?, que habla de características del amor bíblico. Entonces vamos a partir del hecho de que aquí dice en qué consiste el amor, en que Dios nos amó a nosotros primero. Cuando mencionamos el tema de que el misterio de la cruz, que es un misterio, ¿verdad?, cosa que es interesante, en el Antiguo Testamento no viene la palabra cruz mencionada ni una sola vez. En cambio, en el Nuevo Testamento viene 28 veces, pero en el Antiguo Testamento no viene. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar o a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta de que cuando el Señor le da la ley a Moisés, ¿verdad?, Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia en hebreo, que es un lenguaje diferente al nuestro, empezando por el alfabeto, lo vamos a llamar así, ¿verdad? El alfabeto con el que Moisés escribió la ley, los 5 primeros libros, empieza con la letra Aleph, que ahí está en la filmina, en pantalla, y termina con la Taf. Son 22 caracteres. ¿Ok? En el griego podemos leer nosotros que en Apocalipsis Jesús dice que Él es el alfa y la omega, ¿verdad? En el caso nuestro sería, Él es el principio y el fin. Él es la A y la Z. ¿Okay? Pero en el hebreo es muy interesante porque cada letra, el hebreo tiene características muy interesantes. Primero, que cada letra es un pictograma. Pictograma es, por ejemplo, cuando uno va manejando por un barrio y sale el dibujo o la imagen de un niño detrás de una bola, ¿verdad? No se está escribiendo una frase, pero uno entiende que hay que tener precaución porque hay niños jugando en la vía. Ok, entonces eso es un pictograma.
Un pictograma es que con la imagen uno recibe ya información. Entonces la primera letra del alefato hebreo, que es la Aleph, que equivaldría al alfa del griego o la A de nosotros, significa fuerte, principal, poderoso. Es la representación de Dios Padre. Y la última letra, que es la Tav, que es la número 22, que es una cruz, ¿verdad? Empieza con el Padre y termina con el Hijo en la cruz. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Esa es toda la historia de la Biblia, es cómo Dios iba a enviar a su Hijo a morir en una cruz, que la forma, ¿verdad?, tiene un horcón vertical y otro horizontal, porque vamos a ver que hasta eso tiene un significado. Esa letra que equivale a la T del alfabeto nuestro, que la T minúscula es una cruz, ¿verdad? Y la T mayúscula no tiene la parte de arriba, pero sí tiene la parte horizontal y vertical, porque eso viene desde el Antiguo Testamento, y vamos a leerlo. Esa letra, ¿verdad?, significa señal, marca. En el hebreo original es una señal o una marca. Otra característica del hebreo es que no solo es un pictograma, sino que cuando se ponen juntas las letras ya tienen sonidos fonéticos, ¿verdad? Es como cuando uno escribe una palabra y las letras van formando un sonido. ¿Ok? Entonces, cuando se ponen juntas tienen un significado donde hay sonidos de por medio y también tienen valor numérico. Cada letra del alefato hebreo tiene un valor numérico. La Aleph tiene un valor numérico de 1. Y la última tiene un valor numérico de 400. Cosa que es interesante porque hay mucha revelación, ¿verdad? Con el tema de, por ejemplo, la Biblia dice en Génesis que Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor, que sería el sol y la luna, para las señales y las estaciones. Eso lo vimos en una prédica. Y bueno, cuando nosotros vemos un eclipse solar, ¿verdad?, lo que estamos viendo es como el satélite de la Tierra, la Luna, tapa el Sol, pero le deja la corona por fuera. Se puede ver la corona, ¿verdad? ¿Y a qué distancia está? Primero, 400 es el valor numérico de esta letra, que significa marca o señal. Ok, la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, exactamente. Lo pueden investigar. Si uno agarra el diámetro del Sol y divide entre el diámetro de la Luna, da 400. No da 399, da 400. Eso no es una casualidad. Ahora, si uno agarra la distancia del Sol hacia la Tierra, ¿verdad?, y compara la distancia de la Luna hacia la Tierra, el Sol está 300 veces más largo, no 400, porque si no, no podríamos ver la corona. Entonces Dios es perfecto en ese sentido, ¿verdad? Deja las señales en los cielos. Eso está en el Salmo 19, ¿verdad? Que hay mensaje que se menciona o se habla sin voz, que está escrito en los cielos. En todo caso, ¿verdad?, el tema es enfocarnos en mi primer amor. Nada más estamos dando, ¿verdad?, como un vueltín con el tema de que el tema de la cruz está desde el alefato hebreo, desde que Dios le dio a Moisés la ley, la última letra es una cruz. Ok. En el Antiguo Testamento sí se habla sí sale la palabra madero como tal, madero, ¿verdad? Se habla de un madero como un instrumento para castigar por la muerte o matando a los culpables. Eso está en la ley. Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad?, que se llama el Pentateuco, es la ley. Ahí están los 10 mandamientos. No solo hay 10 mandamientos, hay estatutos, ¿verdad? Hay letra menuda acerca de los mandamientos, estatutos de Dios. Y uno de esos, en Deuteronomio 21, dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, porque habían crímenes que no eran dignos de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Qué interesante, ¿verdad? Que era una de las maneras de ejecutar juicio sobre un culpable. Pues estaba también el tema de la lapidación, que era que muriera por, ¿verdad?, apedreado. Pero aquí hay uno en que tiene que ver la madera de por medio. Si seguimos nosotros,
¿verdad?, investigando, también cuando el Señor establece en Éxodo capítulo 12, ahí viene que el Señor establece que el primero de los meses del año, ¿verdad?, en el calendario de Él, hay una prédica en el canal que se llama el calendario de Dios, que no es el que usamos nosotros. El calendario de Dios empieza con el mes de Abib, que es donde se celebra la Pascua, ¿verdad? Y dice que en la Pascua había que sacrificar, como dice ahí, el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación. Inmolar es que iba a ser sacrificado. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Porque la Biblia dice que para Dios el día empieza cuando sale la primera estrella en el firmamento. Eso está desde Génesis, ¿verdad? Dice la tarde y la mañana del día siguiente. Entonces tenían 2 tardes para sacrificar el cordero. ¿Okay? Porque si ya estuviéramos de noche ahorita, sale la primera estrella y estamos 13, ya es 14. Entonces tenemos desde que anochece hasta el otro día, en la tarde, para sacrificar el cordero. Esa es la Pascua. Ahora, ¿qué había que hacer con la sangre? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. Los 2 postes de la puerta son los verticales y el dintel es el horizontal, ¿verdad? Que si uno ve esa puerta, por ejemplo, bueno, ahí no hay dintel de madera, pero están los dos postes de aluminio y está el horizontal. Entonces había que poner sangre tanto en los verticales como en el horizontal. Eso es tipología de lo que iba a suceder, ¿verdad? 1500 años después, en una cruz donde Dios mismo iba a derramar su propia sangre sobre la madera, ¿verdad? Porque desde el principio hay un árbol de por medio, ¿verdad? Está en Génesis 3. Hay madera de por medio con el pecado, ¿verdad?, que se dio en Génesis 3. Y el tema de la sangre es que Dios dice que ha creado a todo el linaje de los hombres por una sola sangre. Independientemente de la etnia, del tamaño y del género, la sangre tiene características, ¿verdad?, de color y un montón de cosas. La Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre. Entonces tenía que haber madera y sangre. Bueno, pero no dice cruz, dice madero. Podemos ver nosotros que Josué, ¿verdad?, él ejecutó a un rey colgándolo de un madero. Es una premisa de que se castigaba a los culpables. Si leemos Josué 8, versículo 29, ¿verdad?, para los que trajeron la Biblia, porque la vamos a usar hoy, igual que todas las reuniones, porque lo que estamos viendo tiene respaldo en la Biblia. Josué 8, versículo 29. Voy a leer. Ya Moisés había fallecido y ya Josué está en vez de Moisés. Leo. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces ahí vemos cómo Josué, a un enemigo del pueblo de Israel, lo ejecutó con ese método, ¿verdad?, de colgarlo de un madero, enemigo del pueblo, y lo descolgó antes del anochecer, porque ese era el mandamiento, ¿verdad?, que había puesto Moisés, el Señor se lo dio, de que no podía dejarlo, ¿verdad?, pasar la noche, cosa que eso pasó con el Señor Jesucristo también. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Y por qué el título es Mi primer amor. Pues estamos primero hablando del amor de Dios hacia nosotros, porque todos los demás tienen que caer en gavetas diferentes, ¿ok? Incluyendo el amor de pareja, de matrimonio. Ok. Entonces, en la cruz, la Biblia dice que el Señor lo que hizo fue reconciliar. Reconciliar. La cruz no es un instrumento para separar, es para unir. Y vamos a ver por qué el vertical y por qué el horizontal. Porque en la cruz el Señor no solo estaba reconciliándonos a nosotros con Él,
sino que estaba reconciliando a los gentiles con el pueblo de Israel y también estaba reconciliando algo que pasó en el cielo y algo que pasó en la tierra. Vamos a ver que la Biblia dice que nosotros somos familia de Dios y parte de la familia de Dios está en el cielo. Lo vamos a leer con la Biblia. Entonces, primero, la cruz es un instrumento, sí, de muerte, donde tenía que morir alguien que fuera sentenciado a morir por alguna falta. Ok, ¿qué le dijo el Señor a Adán antes de que creara a la mujer? El mandamiento se lo dio al hombre, no se lo dio a la mujer. La mujer todavía no estaba, no existía, no la había sacado todavía de una costilla, sino que le dijo, ¿verdad? Al hombre le dio el mandamiento de que el día en que comieran del árbol del conocimiento, de la ciencia, el bien y el mal, ciertamente moriréis. No tenía letra menuda el mandamiento, entonces cuando comen se mueren. ¿Ok? Bueno, ya después el Señor hace caer a Adán en un sueño profundo, le saca una costilla y de ahí, ¿verdad? Crea la primera mujer, que es Eva, y de ahí se establece, ¿verdad? El primer matrimonio desde el origen. Empieza con un matrimonio, ¿verdad? La historia bíblica, y termina con una boda en el cielo. Porque la Biblia dice en Efesios 5 que la relación matrimonial es una tipología de la relación que Dios quiere tener con el ser humano. Está en Efesios capítulo 5. ¿Ok? Por eso Dios creó dos géneros. Y los géneros, ¿verdad? Dios los pone así, varón y hembra, dice la Escritura, porque Él quiere un pueblo fiel para Él. Y la manera en que Él quiere que ese pueblo, ¿verdad?, se produzca es a través del matrimonio y que los niños o niñas sean educados en la fe, porque Él quiere un pueblo leal a Dios. Entonces, parece que es sentido común, ¿verdad? Que el tema de una relación matrimonial, primero, el amor en un matrimonio es exclusivo a la pareja. Eso está, ¿verdad? En cualquier matrimonio civil lo dicen. Es una relación de monogamia, exclusiva al cónyuge. De por vida, sí, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Y también cada parte tiene derechos y deberes. Es una relación. Entonces, cuando nosotros vemos la Escritura que da el respaldo a que Dios, primeramente en la cruz, estaba reconciliándonos con Él, lo podemos leer en 2 Corintios 5, del 18 al 19. Ahí está es una filmina que lo que está indicando es la misericordia de Dios con nosotros, donde es el que extiende la mano para rescatarnos es Él. ¿Ok? A través de lo que Él estableció en la palabra, que es que el que tenía que venir a pagar por nosotros tenía que ser Él mismo, porque la condición es que tenía que ser libre de pecado. Libre de pecado solo Dios. ¿Okay? Entonces, ¿quién tenía que venir, verdad, a pagar por nosotros lo que se estableció en Génesis 3? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es como el salario que recibe una persona por pecar. ¿Qué es? Se va a morir. Y si Dios dijo, si comen se mueren, de ahí en adelante se muere todo. Porque con Dios nadie negocia. Si Él dijo una cosa, la cumple. Y la muerte, ¿verdad?, física, es evidencia de que con Dios, ¿verdad?, nadie ni regatea ni negocia lo que Él establece. El que la persona se muera, ¿verdad?, equivale al momento a cuando la policía agarra a un reo que ha estado en fuga durante mucho tiempo. De la muerte, ¿verdad?, nadie se escapa. Dios sí. Él venció la muerte en la cruz, y voy a leer 2 Corintios 5, del 18 al 19, y dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos decidido, ¿verdad?, creer lo que dice la Escritura y entregarnos por amor genuino a nuestro Creador. ¿Ok? Ahora, el amor, ¿cómo lo puede demostrar uno hacia Dios? La Biblia dice,
Por eso vamos a ver que la Biblia establece versículos donde uno tiene que evaluar, primero siendo honesto con uno mismo y haciéndose la pregunta si en realidad nosotros amamos a Dios. Porque puede ser que así como hay gente que se casa sin amor, ¿verdad? Haya una relación donde en realidad uno nunca haya llegado al nivel que Dios espera de nosotros. ¿Es posible o no? Puede ser. Eso sucede en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque el amor, el tema del amor en el contexto del mundo, parece ser un tema más bien de emoción, conveniencia, placer, ¿verdad? Pero no hay un compromiso. Estoy hablando de la época de ahora. Por eso es que la mayoría de la gente no se casa, ¿verdad? Porque sí quieren, digamos, la parte del placer, la parte de, puede ser que haya alguna comunicación de doble vía, sentido del humor, no sé, pero no hay un compromiso de que sea, ¿verdad?, como Dios establece hasta que la muerte los separe. Porque el amor no es solo emoción. Si es solo emoción, eso se llama enamoramiento y eso se quita. Eso pasa, ¿verdad? Yo un día le puse el ejemplo a una persona que es como cuando sale un carro, ¿verdad?, con un modelo nuevo y la línea es moderna, ¿verdad? Pero de ahí al año que sigue, es más, ni al año, yo creo que como en agosto ya salen los del año que sigue. Y hay gente que ya lo puede tener, ¿verdad?, nuevo o casi nuevo, con los plásticos y con el olor a nuevo, pero ya está viendo el que viene. Es algo parecido, ¿verdad?, en el mundo, donde el amor bíblico está totalmente sacado de contexto. La definición bíblica de amor, de hecho la palabra amor en hebreo se dice ahab, son 3 letras, y lo que significa es que yo le doy a una persona o yo me doy a la otra persona como si esa persona fuera yo mismo. Y eso equivale al prójimo, porque la Biblia dice, ¿verdad?, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya vamos a ver que ese es el termómetro para saber si yo amo a Dios. No solo es ser obediente a los mandamientos, sino que yo tengo un amor genuino por los hermanos en Cristo y por las almas perdidas. Y eso no se puede disimular, ni se puede improvisar, ni se puede actuar por mucho tiempo. Igual que un mal matrimonio, eso no se puede disimular. Es muy difícil, ¿verdad? Cuesta mucho. Bueno, entonces, ahí dice que el Señor, lo primero que hizo en la cruz fue reconciliarnos con Él. Él pagó por nosotros con su sangre y de ahí en adelante reconcilia al ser humano con Dios siempre y cuando la persona se someta a lo que dice la palabra. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Por qué somos embajadores de Cristo? Cuando leemos 2 Corintios capítulo 5, dice, en el versículo 11 hay un título. ¿Qué dice 1 Corintios 5, el título del 11? El ministerio de la reconciliación. Entonces, Dios nos reconcilia a nosotros, pero nos da una orden, que es, ok, ahora sí, vayan a comunicar cuál es la manera, ¿verdad?, en que está establecido por Él mismo, en que nos vamos a reconciliar con Él. No por ser bueno, no por obras, no por caridad, ¿verdad?, no por ser altruista o dadivoso, eso no tiene nada que ver. No es que no tenga nada que ver después del nuevo nacimiento, es que el que no nace de nuevo no entra. Dice, el apóstol Pablo dice eso, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Por qué Pablo dice conociendo el temor del Señor? Porque nosotros sabemos que tenemos un llamado a compartir el evangelio con la gente que no lo conoce. ¿Ok? Y dice, voy a leer desde el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una de las características de un amor genuino, ¿verdad?, es que uno se pone en
lugar de la persona que está amando. Por eso el amor, ¿verdad? La palabra es que yo le doy al prójimo como si el que estuviera recibiendo soy yo. Ese es el nivel. Es lo mismo que un matrimonio. ¿Qué dijo el Señor? Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán y ya no serán dos sino uno. Uno, o sea que son una unidad compuesta por dos personas. Entonces ahí equivale de que lo que es del uno es del otro. Y la Biblia dice que son una sola unidad. Eso es lo que dice la Biblia. Y esta prédica del día de hoy es una premisa al taller de que vamos a tener, ¿verdad? Desenmascarando el espíritu de Jezabel. Porque el Señor dejó 7 cartas en Apocalipsis, donde Él nos deja a nosotros una lista de chequeo, a ver cómo estamos nosotros con Él. ¿Y cuál es la primera advertencia que pone en la primera carta? He aquí, ¿verdad? Que tengo unas pocas cosas contra vosotros, que han perdido su primer amor. Y de ahí, esa es la primera carta. Y en esa carta se menciona la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Como algo que sucede si se enfría el primer amor. Es como un matrimonio, ¿verdad? En el momento en que ya uno no está comprometido, porque es un compromiso de por vida, ¿verdad? No es un tema circunstancial, hasta uno se lo dicen, en la muerte, en la enfermedad, en la riqueza, en la salud, en la pobreza. Lo que pasa es que mucha gente ahí como que se le olvida, ¿verdad? Que eso es un compromiso que uno adquiere delante de Dios, que es independientemente de la circunstancia. Y la muerte es la que le pone el fin a la relación. Es lo mismo aquí. Nosotros hasta que, ¿verdad?, dejemos este cuerpo físico, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Entonces la fidelidad mía hacia Dios, ¿hasta cuándo debería suceder? Hasta el final, que es la muerte, ¿verdad? Por eso es que hoy estamos viendo este tema. Ok, otra de las cosas que, entonces la Biblia dice, en este mismo versículo, ¿verdad? En este mismo capítulo de Corintios, el apóstol Pablo dice que el amor que Dios le demostró a él salvándolo de la muerte eterna en el infierno, lo hacía predicarle a las otras personas. ¿Ok? Y dice en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿verdad? Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es que él murió en la cruz, porque la Biblia dice, si la ley dice que el que está guindado de un madero es maldito delante de Dios, entonces Dios a su Hijo lo hizo pecado para salvarnos a nosotros. Por eso es que el cuerpo del Señor, ¿verdad?, fue destruido casi en su totalidad. La Biblia dice en Isaías 53, que está en el Antiguo Testamento, que la apariencia del Mesías, una vez que fuera crucificado, no iba a parecer humano. Eso está en la Biblia, Isaías 53. Ese fue el nivel, ¿verdad? La otra parte que vamos a ver es que la Biblia dice en Efesios 2 que otra de las cosas que hizo Dios en la cruz fue que reconcilió. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno empieza, ¿verdad?, a darse cuenta de que Dios le dio órdenes a su pueblo de no mezclarse con las otras naciones. No podían. Tenían ellos incluso que casarse entre las mismas 12 tribus de Israel. Cuando vemos el Antiguo Testamento, ¿verdad?, una de las personas que no obedeció ese mandamiento, ¿quién fue? Un rey de Israel, de Judá. Salomón es la máxima expresión de desobedecer ese mandamiento, ¿verdad? Porque tuvo más de 1000 mujeres. Y ahí dice, de las naciones, la primera era egipcia, ¿verdad? Esa era hija del faraón. Y después vienen todas las otras naciones que Dios le dijo que no. Bueno, ¿y qué le pasó a Salomón? La Biblia dice que cuando era viejo, el corazón de él se desvió por influencia de las mujeres y terminó haciéndole templos a los demonios, ¿verdad?, que están operativos hasta hoy. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Biblia dice en Efesios 2, ¿verdad?, en el versículo 11, otra vez el 11. Efesios 2, versículo 11. ¿Qué dice el título? Reconciliación por medio de la cruz.
Ok, la primera ya la vimos, ¿verdad? Que es que el Señor nos está reconciliando con Él. Ok, eso es vertical. Ahí está el horcón vertical. Ahora vamos aquí, en horizontal, ¿verdad? Porque todavía Pablo en el Nuevo Testamento, perdón, el apóstol Pedro, cuando el Señor lo mandó a predicarle a Cornelio, que era un romano, ¿verdad? Él está en esa lucha interna y tanto así que se lo dijo a Cornelio, ¿verdad? O sea, no se aguantó de decirle que para un judío era abominable comer con un gentil. Y es Nuevo Testamento. Por eso es que cuando el Señor Jesús se le acerca a la mujer, ¿verdad? Que no era del pueblo de Israel, el Señor que le dice que no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Suena duro, ¿verdad? ¿Y qué le dijo la mujer? Que hasta los perros comían las boronas de la mesa de su amo. Entonces le dijo, tú, ¿verdad? Por lo que dijo, su fe la ha salvado, pero la trató, ¿verdad? No igual que el pueblo de Israel. Ok, entonces eso es un tema de que la Biblia dice en Efesios 2, que en la cruz el Señor estaba uniendo, ¿verdad? Finalmente a los gentiles con el pueblo de Israel. Tanto que dice que nosotros cuando nacemos de nuevo, el Señor nos hace ciudadanos de Israel. Aquí interesante, voy a leerlo. Voy a leer Efesios 2 del 11 en adelante. Dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor en la cruz? Reconciliando las enemistades entre los israelitas y los gentiles, ¿verdad? Y ahí está la foto, ¿verdad? Es una estructura, pero representa una iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en el que el Señor une, ¿verdad? Tanto a israelitas como a gentiles. Entonces también en la cruz ve que une en lo horizontal, ¿verdad? Una nación que desde la ley les dijeron no se mezclen, no se junten, no se mezclen. Los apartó totalmente. En la cruz el Señor une, ¿verdad? A nivel horizontal, el pueblo de Israel con los gentiles, y hace que nosotros los gentiles seamos reconocidos ciudadanos de Israel, ¿verdad? De la Jerusalén celestial. Qué interesante, ¿ok? Muchas personas no conocen eso o lo pasan por alto. Y otra de las cosas que todavía, todavía digo yo, es más profundo, y ahí está la filmina donde está la foto de un cielo estrellado y la tierra, ¿verdad? O la atmósfera y la tierra que se ve abajo. Es porque el Señor dice en la palabra, en Colosenses 1, Colosenses está después de Efesios. Y después de Filipenses sigue Colosenses, Hefk, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Ok, Colosenses 1. ¿Qué dice en el 15?
reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Voy a leerlo, ya lo deberían tener ahí, ¿verdad? Colosenses 1, del 15 al 20, dice: Él, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ahí están mencionando, ¿verdad?, tanto el cielo y la tierra. Dice, visibles e invisibles. De una vez dice que hay un mundo invisible para nosotros. Yo llego a pensar que para los seres celestiales nosotros no somos invisibles, a menos de que uno pida la cobertura y la protección de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia sí dice que nosotros estamos rodeados de una gran nube de testigos. Y el apóstol Pablo también dice que los apóstoles fueron hechos espectáculo al mundo y a los ángeles. O sea que ellos son espectadores de la historia de nosotros aquí en la tierra. Tanto que podemos ver la participación de ellos en toda la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento salen seres celestiales. A Daniel se le presenta Gabriel, que significa mensajero de Dios, ¿verdad? Y es un ser que desciende volando. No dice que era alado, dice que desciende volando con destreza. Pero era un ser celestial. Participa, ¿verdad?, de lo que Dios le está mandando a decir al pueblo de carne y hueso, ¿sí? O sea que hay una relación entre los seres celestiales y los seres terrenales. Sigo leyendo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Interesante que aquí empieza con dos jerarquías antes de los principados, y en Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad?, sino contra principados. Es el primero que menciona Pablo del reino de las tinieblas es principado, pero aquí menciona antes de los principados, ¿qué dice? Tronos y dominios. Está profundo, ¿ah? Tronos y dominios. Después dice principados, sean potestades, dice todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios, porque todos los caídos se reportan a Él también. Está escrito. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ojo que viene hablando de que Él creó lo del cielo y la tierra. Y después dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Versículo 18. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 20, subrayarlo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces tenía que reconciliar cosas en los cielos. Y dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí combina la madera y la sangre, ¿verdad? Pero dice que tenía que reconciliar cosas que habían sucedido en el cielo. ¿Qué puede ser algo que haya sucedido en el cielo que Él tenía que reconciliar? La Biblia menciona, ¿verdad?, en diferentes libros de la Escritura, que había, ¿verdad?, un ser creado por Dios. Está en Isaías 14, del 12 en adelante, que por querer 5 cosas, una de las cuales era ser semejante al Altísimo, fue echado de ahí y lo lanzaron a los lados del abismo. En el libro de Ezequiel describe las vestiduras que él tenía, ¿verdad?, que eran de oro, y menciona 9 gemas. 9 de las 12 que habla Apocalipsis de la Jerusalén del cielo. Y en Apocalipsis 12 dice que arrastró la tercera parte de las estrellas. Hay una relación siempre en la Biblia entre estrellas y ángeles. Eso lo vamos a ver ahorita un ratito. Nada más estoy haciendo el fundamento de que también Él vino a reconciliar cosas que habían sucedido en el cielo, y por eso la cruz también es por eso que tiene un horcón vertical. Porque Él está de una manera, y lo dice, estaba uniendo el cielo con la tierra. Eso está en el Padre Nuestro, cuando se dice, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Y se dice estando uno aquí. Ok. Entonces dice ahí que Él reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que también eso sirvió para seres celestiales
de que vieron a Dios hecho un hombre, ¿verdad? Siendo rechazado, estar en un cuerpo, ¿verdad? Perecedero. Lo vieron siendo un bebé, dice que es un misterio. Eso está en el libro de Timoteo, el misterio de la piedad, ¿verdad? Que Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Y que un ángel ve a Dios hecho un bebé en un pesebre sucio, después de que ellos conocen la ciudad del cielo, ¿verdad? Que todo es de oro, entre otras cosas, y verlo ahí, eso tuvo que haber sido impresionante para los seres celestiales, ¿verdad? Dice que es el misterio de la piedad. Está en primera de Timoteo 3. Dice que es un misterio. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, justificado en el Espíritu. Dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Son 6 cosas que dice ahí, que es un misterio, pero mete a los ángeles. ¿Ok? El otro versículo dice, en Efesios 3, del 14 al 15, Efesios y Colosenses, cuando uno lo lee seguidos, tiene mucha concordancia. Tiene mucha concordancia. Efesios y Colosenses. Y en Colosenses, en Efesios capítulo 3, está el tema de que Pablo revela otro misterio que tiene que ver con el tema de lo que pasó en el cielo o lo que reconcilió en el cielo. Voy a leer, ¿verdad? Desde el versículo 8, Efesios 3, del 8 en adelante. Pablo dice, ¿verdad? Él se baja en el sentido de que se humilla, porque antes él perseguía a la iglesia. Entonces aquí dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables es que no se pueden, primero, describir con palabras y no se sabe la profundidad que tiene. Y dice el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Versículo 10 dice que la iglesia, nosotros le vamos a enseñar o le estamos enseñando cosas a los seres celestiales. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué interesante, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando uno observa la naturaleza, como cuando la persona que inventó el velcro, lo único que hizo que fue un mozote en una media, ¿verdad? Y lo vio con una lupa y vio que tenía ganchitos, que por eso es que el mozote se queda pegado a las medias o a los pantalones. Y ahí sale el velcro, ¿verdad? O cuando ven un gecko caminando por un vidrio, entonces lo ven y ven que, ¿verdad? Ahí sale la nanotecnología con el tema de por qué un gecko se sostiene en una superficie lisa, ¿verdad? Y no se cae. Entonces, observando seres creados, uno también aprende. Es como el tema del diseño de los aviones, ¿verdad? Es como ver un tiburón. Eso está desde Génesis, porque la Biblia dice que en el día quinto Dios hizo del agua, hizo los peces y las aves. Y en los dos se maneja el mismo principio de aerodinámica, o en todo caso, ¿verdad? De cómo un tiburón es plano abajo y es cóncavo arriba, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el tema de que hay un principio de que entre más rápido vaya un pez que es plano abajo y arriba es cóncavo, ¿verdad? La velocidad del agua tiene que ir más rápido arriba, entonces lo tira para arriba. Es lo mismo que sucede con un avión. Entonces, observando la naturaleza, uno adquiere sabiduría, porque la naturaleza la hizo él, ¿verdad? No se hizo sola. Entonces, así dice, es un ejemplo, que así nosotros, siendo seres inferiores, le estamos enseñando sabiduría a los seres del cielo. Está en el versículo 10. Y dice que eso es parte del propósito eterno de Dios. Él lo decidió así. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es parte del propósito. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice del 14 y el 16? Ve lo que dice el 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el 15? ¿Quién lo quiere decir en voz alta?
No todos. Ajá, sí, Catherine. Entonces hay una familia en los cielos y en la tierra. Qué interesante. Entonces somos una familia. Qué bonito, ¿verdad? En algún momento vamos a convivir con seres que no tuvieron que pasar por un cuerpo humano, ¿verdad? Porque aquí dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Y está diciendo el versículo 10 anteriormente, ¿verdad? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiere decir que ahí, ¿verdad? El Señor le plació de que nosotros les estemos enseñando algo. ¿Qué puede ser? Eso es una hipótesis, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Que seres que no conocen personalmente a Dios, sino que con la revelación del Evangelio o de la Escritura, lo amamos sin haberlo visto. Y padecemos persecución en esta creación física mientras estemos en este estuche y aún así lo seguimos amando. Entonces, eso fue lo mismo que le pasó a Noé en el mundo antiguo. Dice que por la fe de uno condenó al mundo antiguo. ¿Cuántos ocupa el Señor para poder condenar a los desobedientes? Ocupa solo uno que haga caso, porque de ahí todos los demás no tienen excusa. Y la Biblia también dice en 1 Corintios 5 que nosotros vamos a juzgar ángeles. ¿Quién sabía eso? Está escrito. Ahora se entiende de que son los ángeles que cayeron en pecado, ¿verdad? No a los otros. Porque sí habla de que hay por ejemplo, hay un arcángel, Miguel, que Miguel significa en hebreo el que es como Dios, no el que es Dios, el que es como Dios, similar a Dios, fuerza y potencia. Y dice que es un príncipe que está a favor del pueblo de Israel. O sea, está asignado al pueblo de Israel. Ok, dice en 1 Corintios 5, Primera de Corintios 6, versículo 3. ¿Quién lo quiere leer? 1 Corintios 6, versículo 3. ¿Sí, señora? Ok, doña Marianela, gracias. Ella leyó, para que los que están en el canal escuchen, leyó 1 Corintios 6, versículo 3, porque aquí está en el contexto un caso de inmoralidad que está siendo juzgado en la iglesia de Corintio, ¿verdad? Dice que había una persona que tenía la mujer de su padre, o sea, terrible. Entonces, en algún momento Pablo les dice que nosotros en la iglesia tenemos potestad de él, ¿verdad? Utilizando la escritura, de poder juzgar desobediencia a los creyentes. Y pone el ejemplo, o no saben que vamos a juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida. Ahora, vamos a juzgar a los ángeles. Por eso es que el reino de las tinieblas, ¿verdad? Que está liderado por ángeles caídos, cuando nosotros estamos en el patio de Satanás, que sería el mundo, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo es el diablo. Dios con minúscula, también dice el príncipe de este mundo. O sea, él tiene potestad aquí por un tiempo. Mientras estemos en el patio de ellos, ¿nos van a dar o no nos van a dar? Van a aprovechar, ¿verdad? Las oportunidades que tengan porque saben que en algún momento esto se va a cumplir. Que en algún momento nos van a ver, ¿verdad? Ya no como víctimas, sino como jueces, porque aquí dice que los vamos a juzgar. Bueno, entonces nada más estoy haciendo, ¿verdad? El fundamento de que en la cruz, horcón vertical y horizontal, nos reconcilia primero el Señor con él. Horizontal nos reconcilia con el pueblo de Israel, a los que no somos, ¿verdad?, israelitas, y nos hace un solo cuerpo. Y también une, ¿verdad?, la familia del cielo con la de la tierra. En algún momento vamos a convivir en un solo escenario, eso está en la Biblia, ¿verdad? Ahora sí. La Biblia dice, volviendo al tema del amor a Dios, si uno entiende lo que el Señor hizo en la cruz,
La gratitud debería ser, ¿verdad?, lo primero que debería tener una persona que es agradecida, porque hay gente que no es agradecida, ¿verdad? Ahora, el amor genuino es entender que la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros primero. Y la evidencia es lo que hizo en la cruz, ¿verdad?, por nosotros. Ok, Él quiere que yo lo escoja a Él por amor, no por conveniencia. Tanto así que la primera venida del Señor, porque hay dos venidas, en la primera Él viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él escoge, ¿verdad?, nacer en una familia, por decir así, humilde, ¿verdad? Linaje del rey David, sí, pero en otro año, en otro tiempo, ¿verdad?, donde ya los reyes de Judá no estaban. Y José, que es su papá, digamos, legal, porque sabemos que el Espíritu Santo fue el que hizo que María concibiera. Quiere decir que José no participó del ADN del Señor. Sin embargo, José era línea directa del rey David, pero era, ¿verdad?, un carpintero. La palabra tectón en griego no solo es carpintero, sino es como un albañil, como un maestro de obras, un constructor. Entonces Jesús, ¿verdad?, Dios hecho hombre, viene la primera vez sin atractivo para que lo escojan por amor. Un amor genuino, tanto que en algún momento se le estaban yendo los discípulos, ¿verdad?, cuando él entraba duro con doctrina y le dijo a los apóstoles que ustedes también se van a ir. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, porque él sabía que el que estaba ahí, ¿verdad?, es el que el Antiguo Testamento decía que iba a venir. Entonces, ¿a quién más iban a ir? Y esa es la actitud de nosotros. Si el Señor nos exhorta, nos disciplina, nos reprende, es para nuestro bien, no es porque nos quiera hacer un daño. Es parte de ser amor, del amor, ¿verdad?, de un padre con un hijo. No es solo chinear y ser permisivo y abrir toda, ¿verdad?, la gama de beneficios. Si no hay obediencia, no debería haber bendición. Bueno, ahí dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vea cómo el Señor une las dos cosas. No puedo yo demostrarle amor a Dios si yo no amo al prójimo. Eso no es bíblico. Están unidos. Yo puedo decir que amo a Dios y puedo tener una vida oculta, ¿verdad? Puedo tener doble vida. En el privado puedo ser un hipócrita con Dios. Al ser humano uno lo puede engañar, pero a Dios no. Ahora, el amor al prójimo es muy difícil fingirlo por mucho tiempo. Eso es lo que yo he visto, por lo menos en 12 años de ministerio. Yo puedo ver chispazos, ¿verdad?, de generosidad que así como empiezan se apagan, ¿verdad? Pero no continuo en la gente que no tiene un amor genuino por el prójimo. Porque el amor genuino, ya lo vamos a ver, hay un versículo que describe las características del amor genuino. Está por escrito, pero la primera evidencia es que los mandamientos de Dios para mí no son gravosos, para nosotros, sino que son un deleite. Si Dios dice, ¿verdad?, que no hay que fornicar, que no hay que ser adúltero, que no hay que dar falso testimonio, que no hay que hurtar o robar, que no hay que matar, y después el Señor levanta, ¿verdad?, todavía más en el Nuevo Testamento diciendo que una persona que odie al prójimo es un asesino, entonces yo entiendo que no puedo odiar tampoco a ninguna persona. Y es cierto, si el Espíritu de Dios está activo en una persona, el odio, ¿verdad?, no germina, ni crece, ni se desarrolla. Porque uno lo que hace es que se pone en los zapatos de la otra persona. Y si es una persona que no conoce a Dios, entonces más bien uno entiende que tiene que sacar a esa persona de esa condición, dando el ejemplo. ¿Ok? Pero aquí dice que las dos cosas van juntas. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Quiere decir, hay doctrinas que tienen, ¿verdad?, falsas doctrinas que son muy generosos. Tienen como eso, ¿verdad?, muy metido en la doctrina, el tema de ayudar a los pobres, orfanatos, etcétera. Hacen obra social, ¿verdad? Pero aquí dice que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Quiere decir que si están haciendo eso, pero no están en obediencia, no aman a Dios. Y por el otro lado, ¿verdad?,
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no nos pesan, no son gravosos. Ok, la Biblia dice, y aquí es donde aprovecho este sábado para el fundamento del taller que vamos a tener los que van a participar, que la invitación es para toda la congregación, ¿verdad? Que es el domingo 17 de noviembre. El Señor Jesús dejó en Apocalipsis 7 cartas, ¿verdad?, que Él envía a las iglesias. Ahora, en la Biblia está repleta de algo que se llama, hay tipología, el 7 es un número que se repite mucho en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, que la creación haya sido 7 días, ¿verdad? 6 más el de descanso. Las 7 fiestas de Israel que están en Levítico 23, las 70 semanas de 7 años, ¿verdad? Que hay que perdonar, hermanos, 70 veces 7, las 7 cartas a las 7 iglesias, ¿verdad? Y el tema es de que en la Biblia, que se mencionan algunas constelaciones, como las Pléyades, por eso aproveché nada más la filmina y le puse las Pléyades, que es la que está ahí en el fondo, que es la que le dicen las 7 cabritas. Y no son 7, es un rango entre 5 y más, es un clúster, es un grupo de estrellas, pero siempre le dicen las 7 hermanas, las 7 cabritas o las 7 palomas, desde la antigüedad. Eso es Pléyades, significa palomas o 7 hermanas. Bueno, son 7 estrellas. Y salen en el libro de Amós y en el libro de Job, eso queda de tarea. Dios las menciona. Dios menciona las Pléyades, menciona el Orión y menciona la Osa Mayor en la Biblia. Ok. Ahí eso aplica al Salmo 19 que dice que en los cielos, ¿verdad?, hay un mensaje que se cuenta sin palabras. Ese es otro estudio. El tema es de que cuando uno lee esas 7 cartas, que ahora estamos empezando el estudio con algunas personas del ministerio, ¿verdad?, porque es la manera en que uno puede autoevaluarse, a ver si está todavía en una condición del amor hacia Dios como Él lo quiere. Porque es el primer pero. Si el primer amor se apaga, de ahí en adelante se mete la doctrina de Nicolaitas, que son ideas de hombres. Ya no es el Espíritu Santo el que gobierna la iglesia, ya es una receta humana, que generalmente, ¿verdad?, tiene una estructura piramidal empresarial, donde el objetivo es más que todo financiero. Después dice que se mete doctrina de Balaam. Eso está en el Antiguo Testamento. Después se mete Jezabel y se mete la doctrina de Jezabel. Entonces, pero el primero es si se pierde el primer amor, porque es como un matrimonio. Si se pierde la comunión, que es participar de lo común, se enfría la relación, entonces ya la gente de afuera, que no cree en la fidelidad, que no tiene temor de Dios, entonces llega a ver si puede, ¿verdad?, lograr algo con alguna de las 2 personas, que sería el adulterio, ¿verdad? Es una tipología de lo que pasa en la relación mía con Dios si yo pierdo ese primer amor. Se mete todo lo demás. Por eso es que hoy estamos tocando este tema. Porque cuando veamos el taller de Jezabel, es una de lo que sale en la carta número 4 de las 7. Es la que está en el centro. 3 primero, la de Tiatira, que está Jezabel, y las otras 3. Es como el centro. Muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Porque ese espíritu, ¿verdad?, está operativo hoy, a nivel mundial, y opera en muchas personas al mismo tiempo. ¿A dónde dice en la Biblia que un espíritu inmundo puede operar? Un espíritu inmundo puede operar en muchas personas al mismo tiempo. Lo dice en Efesios capítulo 2. Ellos, estoy refiriéndome a los espíritus, no se mueven con las reglas de los seres de carne y hueso. Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3, ahí dice que hay un espíritu que opera en muchas personas. Dice, refiriéndose a Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, príncipe con minúscula. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Espíritu viene en singular. El espíritu que opera en los hijos, plural, de desobediencia. Por eso es que la mayoría de la gente piensa igual sin que no han nacido de nuevo. Niegan la existencia de Cristo, le dan una importancia desmedida a lo que digan los científicos, aunque no tengan, ¿verdad?, ninguna evidencia, ellos tienen la razón. Se cuestiona esto siempre. Pro, ¿verdad?, placer y riquezas antes que obediencia y sometimiento. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Que vamos a estar en algún momento como en la época de Noé y en la época de Sodoma y Gomorra. ¿Estamos en esa época? Yo creo que estamos peor que en esa época, ¿verdad? Ahora, la mayoría piensa igual. Si uno pone ahora en una red social algo que va en contra de, por ejemplo, esta doctrina de género, le llueve y le llueve y le llueve con insultos donde se brincan el argumento y ya viene el ataque personal. De ignorante, etcétera, etcétera. Ya el ataque es a la persona, no al argumento. Entonces sí hay un espíritu que opera en mucha gente, porque todos piensan muy parecido, la mayoría. Ok, volviendo a la filmina. La Biblia dice que el Señor Jesús, cuando habla a Juan, que es el mismo apóstol que escribió San Juan, ¿verdad?, le dice que le va a revelar un misterio, porque Juan tuvo una visión. Y él le dice, ¿verdad?, que el que supervisa la iglesia cristiana personalmente es su fundador, que es Jesucristo, no es un hombre. Aquí dice, el misterio de la ciencia, es para que lo lean, ¿verdad? Aquí nada más estoy tocando por encimita. Aquí dice que el Señor le está revelando, le va a revelar a Juan, ¿verdad?, algo que él vio y le está diciendo qué significa. Le está diciendo, ¿verdad?, que las 7 estrellas que él vio que tenía Jesús en su mano derecha son 7 ángeles de 7 estrellas. Ahí está la premisa de las 7 cartas. Y después dice que los candeleros que vio, ¿verdad?, que eran 7, cosa que la menorá tiene 7 candelitas, ¿verdad?, la del Antiguo Testamento. Dice que son las 7 iglesias. Ok, esos mensajes un creyente maduro se los tiene que saber, porque eso fue lo que puso el Señor. Ya hay madurez en el pueblo, en esta congregación, para dominar este tema al dedillo. ¿Por qué? Ya en febrero vamos a cumplir 3 años de estarnos congregando presencialmente. Gloria a Dios. 3 años. ¿Se acuerdan la analogía y la parábola de la higuera que no daba fruto? ¿Cuánto tiempo le dieron? ¿Verdad? 3 años. Ya vamos a cumplir el 3er año en febrero. ¿Qué faltan? 3 meses, 4 tal vez. ¿Verdad? Entonces el Señor nos está levantando ya diciendo, ok, ya. Y ahora sí vamos con esto que no es leche, es alimento sólido. Sí hay que nivelar a los que no conocen este mensaje. Si quieren, sí. Porque esto no es obligatorio. El amor a Dios no es obligatorio. El que ama a Dios encuentra el tiempo y el lugar para Él. Eso es como cuando una persona, ¿verdad?, está enamorada, entre comillas, paréntesis, subrayada y en itálica, de otra persona. Se va a pie, se moja, lo que sea. Encuentra excusas de estar en el lugar y excusas, ¿verdad?, que muchas veces son ridículas, pero se saca el tiempo, ¿o no? Bueno, ahora, si yo amo a Dios y Dios sabe en qué gasto yo el tiempo o lo invierto, entonces, ¿cómo voy a decirle yo a Dios que no tengo tiempo? Entonces no tenés tiempo, ¿verdad? Entonces nos metemos en un problema con Él y viene lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan? El síndrome del saco roto en el libro de Ageo. ¿De saco roto qué es? Él hace entonces que pase algo para que tenga tiempo. Se queda sin trabajo, entonces ya no está tan ocupado, ahora sí tenés tiempo. No hay trabajo, pero entonces sí hay tiempo. Porque si esa es la excusa, entonces Dios quita eso para que uno lo busque a Él. Ok, dice aquí, ya vamos a ir llegando a la parte, digamos, donde estamos empezando de que la cruz sí es un instrumento de muerte,
pero viene a unir y a reconciliarnos primero a nosotros con Él, no a Él con nosotros. El que falló fui yo, no Él. Eso hay que dejarlo claro. Dios no falló, el que falló fue el hombre. Entonces Él nos reconcilia a nosotros con Él. Por eso la mano que vimos viene de arriba para abajo. Ok. Segundo, ¿verdad? Reconcilia al pueblo de Israel con los gentiles y nos hace un solo cuerpo, ¿verdad? Es el cuerpo que se llama la iglesia, que es la congregación de los santos, de cualquier nacionalidad o etnia, somos la iglesia. Y lo otro que es muy profundo, que Él viene, ¿verdad?, a reconciliar el tema de que algo pasó en el cielo, que fue una rebelión, y hay seres celestiales, ¿verdad?, que están observando qué le pasa a los caídos, porque todavía, digamos que la sentencia está, pero todavía hay un periodo donde no están viéndolos en el lugar de castigo y fuego eterno. Están observándose los dos equipos, por decirlo así, todavía, eso está en la Biblia. Y nosotros vamos a convivir con ellos, de acuerdo a lo que dice el último capítulo de Apocalipsis, ¿verdad?, donde ya hay una nueva creación y desciende la ciudad del cielo. Entonces ya es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desciende la ciudad santa, Jerusalén, donde vienen hasta las medidas, una creación nueva donde no hay océano, ¿verdad? Porque la Biblia da a entender que el mar es una analogía del conocimiento de Dios, que es vasto y profundo. Entonces, la Biblia dice que ya el conocimiento de Dios va a estar, ¿verdad?, extendido por toda la tierra. O sea, no dice que no va a haber agua, dice que no va a haber mar. Está en Apocalipsis 22. Dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso está en la primera de las 7 cartas. Las cartas de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, están redactadas de una manera donde es como un telegrama. Son cortitas, pero tienen 7 partes. Muy interesante. Las 7 cartas tienen 7 partes. Primera, como cualquier carta escrita a mano, ¿a quién va dirigida? ¿Verdad? Después, ¿quién la escribe? Remitente, ahorita no me acuerdo. ¿Quién es el remitente? El que la da. El destinatario, el que la recibe. Ahorita, ahí sí me ayudan con el término, porque eso en una carta se pone, ¿verdad? ¿Quién la escribe y a quién va dirigida? Bueno, primero empieza diciendo a quién va dirigida. Segundo, esa es la primera parte. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ok. Y después dice quién la escribe. Después dice el asunto, el elogio de lo que están haciendo bueno. Todas las cartas, ¿verdad?, tienen ese formato. Después dice lo que tienen que cambiar. Y dice cómo cambiarlo. Pero también dice qué pasa si no lo cambian. Él es Dios, Él no da la información a medias, ¿verdad? Él señala el problema, dice cómo se corrige y dice qué pasa si no se corrige. ¿Qué pasa si no volvemos al primer amor? Ahí está. ¿Qué dice ese versículo? Primero dice que ya uno se cayó. Es como en un matrimonio. O sea, si uno ve que el cónyuge ya no lo trata bien, o lo trata mal, o no lo trata, porque eso es otra, ¿verdad? Que es como si uno no existiera, entonces uno tiene que ver de qué se trata. O sea, qué fue lo que pasó, aclarar la cosa. Hay que volver al origen para arreglar, y es parte de la vida cotidiana, porque el ser humano, así como yo tengo que cultivar una relación con él, ¿verdad?, para llegar a conocerlo, con el cónyuge también, y hay que conversar los problemas, ¿sí o no? Es parte de lo que Dios nos dejó, y dice que todos los días va a haber un afán. Entonces Él nos deja los días, ¿verdad?, para ir haciendo ese ejercicio, ¿verdad?, de mantener la buena comunicación, la lealtad, la gratitud y la comunión en el lugar correcto o en el nivel correcto. En el momento en que ese nivel baja, el Señor aquí pega el brinco y dice, ok, tengo unas pocas cosas contra ustedes, que ya se olvidaron del primer amor que me tenían a mí. Y dice, arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? Hay que pedirle perdón a Dios, porque eso a Dios le duele, si no, no lo pone.
Y no solo le duele, sino que tiene una consecuencia. Dice, y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Es todo un estudio, pero empieza pasando tiempo con Él. Porque cuando uno lee este mensaje, se lo dirige a una iglesia que era fuerte en doctrina, ¿verdad? Pero era débil en devoción. ¿Por qué era fuerte en doctrina? Porque lo que resalta en la primera carta es que han probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los han hallado mentirosos. Entonces Dios resalta el tema de que uno no puede permitir que se meta una falsa doctrina, pero se les olvidó pasar tiempo con Él. Entonces es como un matrimonio, ¿verdad? Habemos personas de que se nos olvida o se nos olvidó cuál era el objetivo del matrimonio y tal vez uno se enfoca más en la parte económica y cuando uno quiere regresar a ver a dónde había quedado en la relación de pareja, resulta que ya no hay relación. A algunos nos ha pasado eso y eso tiene consecuencia, ¿verdad? Porque el objetivo del matrimonio no es dedicarse al 100% a generar riqueza o un patrimonio familiar. ¿Qué pasa si en tránsito ya se pierde, verdad, la esencia del matrimonio? O ya la persona perdió totalmente el interés, o peor aún, ya hay una tercera persona. Es lo mismo en la parte espiritual, es lo mismo. ¿Ok? Entonces el Señor dice, y haz las primeras obras, y ahí es donde dice que si no, ¿verdad? Y es Dios diciéndole, vendré pronto a ti. Pronto es que no es, o sea, no va a pasar mucho tiempo. Y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero? Ya lo leímos. La Biblia dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que avivar el don, ¿verdad? De fuego que nos ha dado por la imposición de manos. El fuego del Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿qué hace el Señor? Se lleva el candelero, se lleva el Espíritu Santo. Entonces, ¿la iglesia para qué? ¿Para qué continúa? ¿Para qué? Si no está el presente, se convierte en una reunión de gente impía, sin amor a Dios, y lo peor aún, ¿verdad? Va a haber juicio para toda la congregación, empezando por los líderes. Por eso es que el Señor nos pone el taller de desenmascarar el espíritu de Jezabel, porque es un espíritu que se mete en las congregaciones y lo que hace es que apaga el Espíritu de Dios, el fuego del Espíritu Santo, y eso fue lo que le pasó a Jezabel con Elías en el Antiguo Testamento. ¿Por qué perseguía a Elías? Porque Elías era el profeta de esa época. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento con Herodías? ¿Quién era Herodías? Era la mujer de Herodes, pero ella no era la esposa de Herodes, era esposa del hermano. O sea, tenían una relación de adulterio. Y la Biblia dice que Herodías detestaba oír la voz de Juan el Bautista en la cárcel, en el, ¿cómo se llama? ¿Ah? Sí, calabozo, sí. Porque él decía que no les era lícito estar en esa relación. Por supuesto que eso le molestaba a esa mujer. Ahora esa mujer sabía que Herodes tenía una fijación, un fetiche con la hija que se llama Salomé, o se llamaba, ¿verdad? Y estaba dispuesta, ¿verdad?, a usar a su hija para seducir a Herodes con tal de matar la voz profética que estaba molestándola en la cárcel del palacio. Se salió con la suya, la Jezabel del Nuevo Testamento, porque es una tipología. Sí, esta sí decapitó, ¿verdad? ¿Qué quería Jezabel con Elías? Decapitarlo. Se lo dijo, porque Elías le había decapitado ¿cuántos profetas a Baal? 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que es la deidad femenina. Entonces, hoy, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es, primero, revisándonos de que la manera en que yo le demuestro a Dios que verdaderamente lo amo es cumpliendo sus mandamientos. Pero no solo eso. En Primera de San Juan, ¿verdad?, que están al final de la Biblia, dice, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, dice, Dios es amor. Dios es amor. Cosa que también, ¿verdad?,
El mundo sin conocimiento saca esa frase de contexto, porque entonces dicen que Dios no castiga, porque Dios es amor. No, si uno ama a un hijo lo castiga. Si uno ama a la esposa, la cuida y viceversa, ¿verdad? Si ve que se está metiendo una persona a decir cosas o a insinuar cosas, eso no se puede quedar así. Entonces, ¿a dónde está, digamos, por decirlo así, el celo? No en el celo, ¿verdad?, enfermizo, sino que acuérdese que, ¿verdad?, esto es de una sola vía, eso es exclusivo, monogámico y hasta la muerte. Entonces, hay que cuidar lo que uno tiene. Ok, Dios es amor. Versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto no es sexo, ni es lujuria, ¿ok? Esa no es la definición bíblica de amor. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ese fue el primer versículo. Nada más le fuimos a dar una vuelta, ¿verdad?, al tema de la cruz, que Dios se logró en la cruz, y eso es una demostración de amor, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Ese es el amor, ponerse en la condición del otro, ponerse en la situación del otro, como si el que está ahí soy yo. Eso fue lo que hizo Dios. Se puso en nuestro lugar, ¿ok? Se puso en nuestros zapatos, por amor, porque ¿qué gana Él? ¿Qué ganó Él? Digamos, ¿qué ganó Él que no tenía antes? Es una pregunta, ¿verdad? Dice, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros. Si no, no. Es la evidencia que Él espera. No solo cumplir sus mandamientos, sino tener un amor genuino entre nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No es compatible el que yo diga que amo a Dios y siento aborrecimiento. Es una palabra fuerte. Aborrecer, ¿verdad? Es que le genera a uno emociones que no están bien. Y dice que uno es mentiroso si está en ese punto, ¿verdad? Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Está por escrito. Las dos cosas son evidencia de que yo amo a Dios. Entonces ahí es donde viene que la pregunta sería si yo verdaderamente amo a Dios. Porque para haber caído en mi primer amor, yo tuve que haberlo tenido primero. Puede ser que no. Puede ser que no. ¿Quién se lo dice a uno? La palabra. Uno puede ver la evidencia. Si uno siente que aborrece a una persona, se está autoengañando, porque eso no viene de Dios. Y si uno tiene pecado recurrente, ¿verdad?, es una evidencia de que
si ya ha pasado un tiempo, porque la Biblia dice que Dios establece plazos, eso está en la carta a Tiatira, ¿verdad? Dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse de su fornicación, dice la carta. Ahora, ¿cuánto tiempo establece Dios para que uno corrija? Es variable. Al ladrón, ¿verdad? El que estaba en la cruz, no le queda mucho tiempo. Tanto que, ¿verdad? Uno no recibió el regalo y el otro sí. ¿Cuánto tiempo tenía para aceptar la deidad de Cristo? De ahí la agonía, porque la ley es que tenían que quebrarlos, o sea, los quebraban para que se murieran, para que la agonía no durara todo el día. Por eso los quebraban, ¿verdad? Porque la crucifixión, la muerte es por asfixia. Es el principio, porque no se puede vaciar el CO2 de los pulmones y el cuerpo se envenena. ¿Ok? Entonces, de ahí, si no se mueren cuando ya es la hora, los quiebran para que no se puedan sostener y se asfixian más rápido, ¿verdad? Pero uno entendió que el tiempo era ahí mismo. Recibió el perdón de Dios. Jesús se lo dijo ahí mismo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que aprender qué es lo que significan estas 7 cartas. Las personas que nos están viendo en el canal o los que estamos aquí presentes que no hayan recibido esta enseñanza, se pueden comunicar con nosotros y la información está en el canal, ¿verdad? Y se hace de una manera personal, ya sea o por teleconferencia, pero es parte de lo que Dios quiere, que el cristiano maduro, ¿verdad?, entienda que el cuerpo de Cristo se puede enfermar, y así como cuando una persona se enferma y le da fiebre o le duele algo, y de acuerdo a la sintomatología se establece cuál es la enfermedad, así esas 7 cartas dicen de qué se trata cuando el cuerpo de Cristo se enferma, cuáles son los síntomas que da, dice cuál es la cura y qué pasa si no se agenda. ¿Ok? Una de las cosas que sucede cuando no se agenda el tema de Jezabel en una congregación es que las personas se enferman, empezando por los líderes. Eso está en la Biblia. Entonces, ¿quiénes ganamos con la información si la ponemos en acción? Todos. ¿Ok? Ahora, finalmente, la Biblia dice en 1 Corintios, esta es la nueva traducción viviente, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí usamos la Reina Valera 1960, pero en la Reina Valera 1960, la primera cualidad del amor que sale, dice que es sufrido. Y nosotros aquí en Costa Rica, el sufrido, ¿verdad?, es otra cosa que en el español de España. Sufrido es que sea tolerante. Tolerante. Dice que el amor genuino es tolerante. ¿Por qué es tolerante? Dios fue tolerante conmigo. Sí, fue tolerante conmigo 39 años. ¿Qué tan tolerante? Permitió que yo viviera alejado de Él con el riesgo de morir y estar en un lugar de castigo eterno, y me esperó, por decirlo así, porque Él lo ha dicho, ¿verdad? 39 años, quitémosle los primeros 6, ¿verdad? Donde uno todavía está viendo de qué se trata. 5, digamos. Son 35 años de tolerar. Ahora, si yo no soy tolerante, entonces no estoy siendo, ¿verdad?, congruente con lo que Él hizo por mí. Y hay gente que no es muy tolerante, ni siquiera con el cónyuge, ¿verdad? Se sacan de quicio muy rápido. Tienen, digamos, que el fuse corto o no tienen fuse. Ahí dice, el amor es paciente. ¿Sí? Si yo soy impaciente con Dios, ¿será que voy a ser paciente con el prójimo? Hay gente que es impaciente con Dios, que quiere que las bendiciones y las oraciones se las contesten en tiempo real, ¿verdad? No, Abraham, ¿verdad? ¿Cuánto esperó por Isaac? 25 años. Sara en algún momento, ¿verdad?, perdió la paciencia y hizo una oferta, y todavía hoy está el problema, ¿verdad?, con el conflicto que está en Medio Oriente por la genealogía de Ismael y de Isaac, todo por... Si uno hubiera estado en ese caso estaría seguro igual o peor, ¿verdad?, porque son 25 años. José, desde que los hermanos lo vendieron hasta que estuvo en una posición, ¿verdad?,
de autoridad en Egipto, pasaron 13 años. Entonces la paciencia es parte del amor y la paciencia con el prójimo. Hay gente que lo saca a uno de quicio. Dios permite que uno ejercite ese músculo de ser tolerante, porque Él ha sido tolerante con nosotros. Entonces, el amor es tolerante, es bondadoso, quiere decir que solo busca el bien. Es parte. En el momento en que yo le deseo el mal a alguien, yo estoy saliéndome de ese concepto de amor. En el momento, aquí dice que el amor no es celoso. Y ahí viene el tema, ¿verdad? De que la Biblia dice que uno de los atributos de Dios es que Él es celoso, ¿verdad? Eso está en los 10 mandamientos. Cuando Él habla de la idolatría, dice que Él es un Dios celoso. Ok. En el principio de que un hombre puede tener el cuidado de no permitir, ¿verdad?, que alguien esté pasándose de listo con el cónyuge, eso es normal y es saludable, es parte de ser un esposo o una esposa. Dios, la Biblia dice que Él nos cela, tanto que está escrito en la segunda carta de Corintios, ¿verdad? Dice: apartados de ellos y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, ¿verdad? Es un tema de que Él nos quiere solo para Él. El tema de este principio es para que nosotros en la casa utilicemos las herramientas que hay con las diferentes traducciones y veamos la definición correcta de cada uno de esos atributos. Dice que no es fanfarrón ni orgulloso, ni es ofensivo. Eso para acá y para acá. No exige que las cosas se hagan a su manera. Esta traducción yo la escogí en vez de otras porque esto es parte del problema inicial de la carta a Éfeso. Cuando yo exijo, ¿verdad?, o pretendo coaccionar a Dios para que Él haga lo que yo quiero, o lo que yo pienso, o lo que yo anhelo. Ese es Balaam. ¿Se acuerdan de la historia de Balaam? Balaam llega, ¿verdad?, un rey pagano y le dice que le iba a dar dinero y honor si maldecía al pueblo de Israel. Él le dice: ok, voy a consultar a Jehová, porque Jehová le hablaba al principio, ya después no, al principio sí. Y Dios le dijo que no fuera y que no. Y vemos la historia de que Balaam siempre hizo lo que quería hacer. Entonces ese es el tema de que cuando uno se sale de lo que Dios dice, uno no está, ¿verdad?, en esta definición de amor. Y eso aplica igual cuando uno está en una congregación y hay alguien que lo exhorta de acuerdo a la Escritura y uno, ¿verdad?, no recibe la exhortación, sino que pretende que las cosas se hagan a mi manera. Entonces ya me caí del primer amor. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Si Dios establece que la voluntad de Él está por escrito y yo quiero forzar, ¿verdad?, los tiempos o las decisiones de Dios acomodándolas al yo, me tiro a Génesis 3 de una vez, donde Satanás le dijo a la mujer: y seréis como Dios. Esa es la oferta, de que primero está mi voluntad y lo que yo quiero antes de lo que Dios dice. Entonces me tiro a Génesis 3 de una vez y ahí empieza todo lo que viene, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué hizo el Señor con Balaam? Le dijo 3 veces que no. Ya después le habló, ¿verdad? Hasta una mula le habló, cosa que es interesante. Y no le hizo caso ni a la mula. Más bien le pegó a la mula. Cuando ya alguien maltrata a la persona que lo está exhortando, ya se montó, ¿verdad?, en el camino de Balaam. Y Balaam termina, ¿verdad?, decapitado. Ok. Dice aquí: no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Qué duro, ¿verdad? Eso cuesta, porque nosotros somos muy dados a llevar como un archivo, de verdad, de errores. Los nuestros no tanto, pero los que me hacen a mí sí. Aquí dice: no lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. ¿Cuál es la verdad? La verdad es una persona, ¿verdad? Pero también dice que la palabra está desde el principio y la palabra está con Dios y la palabra es Dios.
Esta es la verdad. Entonces uno se alegra cuando esto se cumple. No se alegra cuando esto no se cumple. ¿Ok? El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. En el momento en que yo, como creyente, pierdo la perspectiva de que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y empiezo a forzar los tiempos y la voluntad de Dios a mi propia conveniencia, yo ya me caí del primer amor. Y lo que estoy haciendo es engañándome. Eso está en la Biblia. Entonces hoy, ¿verdad? El Señor puso este estudio, que en realidad es un estudio corto. Si uno ve la carta completa, ¿verdad? De Éfeso, que son 7 partes, solo vimos la donde él reclama que se olvidaron del primer amor. El amor bíblico no es lujuria, no es sexo, no es forzar la voluntad de Dios, es humilde, ¿verdad? Sabiendo de que si yo me someto a Dios y permanezco en su amor, entonces Él permanece en mí. Y si yo cuido la relación con Dios, pasando tiempo con Él, no siendo un hipócrita, entonces no se mete ni la doctrina de los nicolaitas, ni llega Balaam, ni mucho menos llega Jezabel, y por supuesto que no terminamos como el mensaje de la Odisea, ¿verdad? Que es la iglesia apóstata, donde todo es por dinero. Es una secuencia de eventos. Vamos a orar juntos entonces. Vamos a poner de pie. El objetivo de la prédica de hoy es un autoanálisis. Por eso el título es Mi primer amor, no el del otro. No, es el mío. A ver cómo está el mío. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la Escritura, Señor, tú alumbras, Padre del cielo, nuestras tinieblas, como dice la Escritura. Porque todos tenemos, Señor, cosas que mejorar. Te pedimos, Padre del cielo, que no permitas que nosotros caigamos del primer amor y revela nuestro corazón si en algún momento, Señor, lo hemos tenido, Padre Santo, porque la Biblia dice cómo se demuestra, Señor, ese primer amor. La Biblia dice, arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Que esa pregunta, Señor, esté en nuestra mente y corazón para poderla investigar personalmente en la Biblia. ¿Cuáles son esas primeras obras? Te pedimos, Padre del cielo, que no perdamos la perspectiva de que nosotros aquí en la tierra, mientras vienes por nosotros o nos llamas a tu presencia a través de la muerte física, tenemos, Señor, una tarea que es desarrollar, Señor, la santidad, perfeccionar la santidad, demostrar que te amamos siendo, Señor, obedientes a los mandamientos y también amando de una manera genuina, espontánea, demostrable, Señor, no de palabra, a los hermanos y al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Lo vimos en la prédica anterior, Señor, en la parábola del buen samaritano, donde era una persona que no era de tu pueblo, Señor, el que fue herido. Y también, Señor, el que lo ayudó era un samaritano que no era tampoco, Señor, de tu pueblo. Nosotros tenemos, Señor, que dar testimonio a la gente que no te conoce, teniendo un amor genuino por las personas. Padre del cielo, ayúdanos, Señor, a investigar toda esa definición que sale en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Te pedimos que podamos conocer la anchura, dice, el largo, el alto y la profundidad de tu amor, Señor, porque la Biblia dice que tiene dimensiones. Y te pedimos, Padre amado, que quites de nosotros todo lo que no te agrada. Así lo estamos pidiendo, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a permanecer firmes, creciendo en fe y conocimiento y ayudándonos mutuamente como congregación, porque la Biblia dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, se ayudan mutuamente por los ligamentos y las coyunturas, que es una tipología, Señor, de ayudar a la persona, Señor, que tiene una necesidad. Ayúdanos también a podernos exhortar con la palabra, porque la Biblia dice que el don de profecía, Señor, no es decir solamente lo que va a suceder, sino tiene que ver, Señor, con consolación, exhortación y también, Padre del cielo, para edificación, dice la Escritura, para 3 cosas. Y que la exhortación tiene que ser dada desde una posición,
Señor, de ser auténticos delante de ti. En el nombre de Jesús, así lo estamos pidiendo, Señor, en esta tarde de este sábado. Amén y amén. Gracias. Adelante, está. Bueno, qué gran mensaje, de verdad, en esta tarde que nos regaló el Señor, para que podamos hacer ese autoanálisis de cómo está nuestro primer amor con el Señor. Ahí resumiendo un poquito lo que vimos el día de hoy, ¿verdad? Cómo Jesucristo, ¿verdad? Reconcilió nuestra relación de nosotros con nuestro Padre, ¿verdad? Así como con la iglesia, entre Israel y los gentiles, y con nuestra familia, ¿verdad? En celestial, entre el cielo y la tierra. Escuchando la prédica, ¿verdad? El Señor me recordó también un par de versículos a compartir, como es Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Romanos 5:19, que dice que porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos somos constituidos justos, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a hacer la oración final para poder despedir a las personas que nos ven de forma virtual. Padre Santo, gracias te damos, Señor, nuevamente por este día. Señor, gracias por este mensaje que nos has regalado en esta tarde de Shabbat, Padre Celestial. Gracias porque nos has amado, Señor, con amor eterno, Señor. Gracias por tu gracia, por tu favor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, Padre Celestial, así como dice tu palabra, Señor, que desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, Señor, pudimos verte, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que esta semana sea una semana de gran bendición, Señor, que la ponemos en tus manos, en tu presencia, para que tú nos acompañes todos los días de nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe todas las decisiones que tomamos, cada día, en cada momento, en cada circunstancia, Señor. Que podamos siempre tomar las decisiones conforme a tu palabra, Señor, y en obediencia a lo que tú nos mandas. Ponemos en tu presencia a nuestra familia, nuestros hogares, nuestros seres queridos, para que tú cuides de ellos y de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que podamos tener una semana llena de la bendición, del favor tuyo, y que podamos siempre ver tu mano y tu favor y tu protección en nuestras vidas, en cada momento, en cada lugar y en cada circunstancia. Ayúdanos, Señor, para que no nos enfriemos, Padre Celestial, para que podamos fortalecer nuestra relación contigo mediante la oración, la congregación, Señor, el estudio de tu palabra, Padre Celestial, para que podamos tener una relación más cercana contigo, Señor, y poder disfrutar y vivir todos los días ese primer amor, Señor, contigo, cada uno de nosotros y de nuestros familiares. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Bueno, con eso agradecemos a todas las personas que nos vieron hoy de forma virtual en nuestro canal de YouTube. Que pasen una feliz y bendecida semana. Que Dios los bendiga.